Supercrack Estrella presenta Antártida, el jardín del Edén donde está el muro Matrix. Existe un arma que es capaz de devorarlo todo, de consumirlo todo y de romperlo todo. Estamos hablando de un arma divina, se trata de una espada cuyo filo puede romper las mismísimas puertas del cielo. En un tiempo lejano o en el principio de los tiempos, fue Dios quien creó esta arma. Su principal motivo era fungir como el arma perfecta. La defensa impenetrable fue encomendada a Azrael para luchar con ella durante la rebelión, y luego a Uriel cuando fue puesto en las puestas del vergel celestial después de la expulsión de Adán y Eva, para proteger el Edén de cualquier intruso que quisiera entrar. Bajo el hielo de la Antártida hay tierra firme, todo un continente donde están encerrados los ángeles caídos. Quizás fue aquí donde estuvo el jardín del Edén. Génesis 18, donde se relata que 3 ángeles aparecieron a Abraham y él salió al encuentro de ellos. Y dijo: Mi Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis. Porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Ángeles, seres espirituales e inmortales, aparecieron a Abraham, bebieron agua, lavaron sus pies, se recostaron en un árbol y comieron pan. Después de visitar a Abraham, 2 de estos ángeles fueron a Sodoma a visitar a Lot. Llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Los 2 ángeles pasaron la noche en la casa de Lot, donde se lavaron los pies y comieron un banquete. Al día siguiente ellos sacaron a Lot y a su familia de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su esposa, y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia del Señor para con él. Y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Otro encuentro relatado en Génesis, pero en el capítulo 32, fue con Jacob. Un encuentro muy áspero porque Jacob y el ángel lucharon y obviamente el ángel prevaleció y al final bendijo a Jacob. ¿Qué hay por detrás de todos estos relatos de encuentros de humanos con ángeles? Esa es una prueba de que seres espirituales interactúan con las cosas físicas. Lavaron los pies, hablaron, descansaron, comieron, bebieron y lucharon. Es importante que se entienda algo extraordinario: lo físico y el espiritual creados por Dios, fueron creados para que se interactúen entre sí a la vez con Dios. La separación que existe hoy del físico con el espiritual es resultado de la desobediencia de los hombres. Hoy no se ve esa interactuación. La Biblia evidencia que los seres espirituales no dependen ni necesitan de lo físico. Los seres espirituales tienen la capacidad de interactuar con lo físico, aunque no se sabe cómo eso es posible. Dios creó a los ángeles y les explicó todo lo que haría, luego determinó dónde, Él como creador y los ángeles servidores de la familia divina estarían en el contexto de la creación de todas las demás cosas, interactuando con ellas cuando es necesario. Es posible que tú que estés viendo este video alguna vez interactuaste con algún ángel y no lo supieras. Quizás esa vieja que te pedía una limosna, o aquella persona que apareció de repente y te echó una mano, o aquella voz que te susurraba en el oído en un momento malo de tu vida. Entonces, los seres espirituales fueron creados primero y luego Dios pasó a crear las cosas físicas, cielos, tierra y todo lo que en ellos hay. Convencionalmente la geología dividió la edad de la Tierra en aproximadamente 4,5 mil millones de años, en 2 partes. El precámbrico de 4 mil millones de años y el fanerozoico de 542 millones de años. Los ángeles acompañaron como testigos todo el proceso de otorgar a la Tierra las condiciones para albergar vida física, la misma que Dios le dio a todo ser viviente que creó. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la Tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Yo 38, 4 y 7, los hijos de Dios en ese momento de la eternidad se referían a los ángeles. Así, la Tierra, después de ser dotada de la hidrosfera y la atmósfera, y de plantas, aves y animales, la misma aún no estaba preparada para recibir al hombre. Las plantas aún no habían cubierto suficientemente la faz de la Tierra y las aves y animales apenas acababan de ser creados y recién empezarían a multiplicarse.
Dios puso, entonces, a los querubines para cuidar a la tierra, en el sentido de acompañar su desarrollo hasta que la misma estuviera lista para recibir al hombre. Los querubines son muy numerosos y una tercera parte de ellos fueron enviados a la tierra, donde bajo coordinación de Lucero, el que luego más tarde se rebeló contra Dios. Es importante entender todo esto. Los ángeles ya estaban en la tierra antes de la llegada de los humanos, y Satanás antes de rebelarse contra Dios controlaba la tierra, por eso no tiene que parecer tan extraño el satanismo que existe hoy en día en la tierra, y porque tiene tanto poder sobre los poderes políticos y eclesiásticos. Explicado de otra forma, Satanás aún tiene el poder sobre la tierra. Los cátaros sabían de todo esto y lo denunciaron ante todos aquellos que quisieron escucharlos, motivo por el que fueron quemados por herejes en el pasado. Por esta razón Satanás tienta a Jesús en el desierto con reinos en la tierra. Satanás ofrece a Jesús riquezas y reinos en la tierra. En cierto modo podríamos decir que lo que realizó Satanás en el jardín del Edén que estaba en la tierra, es echar un virus en los humanos que corrompió la obra de Dios. Ezequiel describió al querubín lucero de la siguiente manera: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Lucero fue creado, al igual que todos los demás ángeles, en algún punto de la eternidad de Dios, antes de la creación de los cielos y la tierra, es decir, antes del tiempo y el espacio. Dios planificó que los ángeles, además de presenciar la creación de los cielos y la tierra, tendrían un rol importante en la administración de la misma hasta que ella estuviera en condiciones perfectas para recibir al hombre. Lucero fue una creación especial y se diferenció de los demás querubines, conforme está escrito en Ezequiel 28:13, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Los ángeles son poderosos y tienen la capacidad de interactuar con la materia física, también tienen la capacidad y el poder de manejar los elementos, como varias veces nos indicó el libro de Apocalipsis. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Apocalipsis 8:12. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9:15. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego. Apocalipsis 14:18. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar. Apocalipsis 18:21. Había un ángel que estaba de pie en el sol. Apocalipsis 19:17. Así, los ángeles tenían el poder de interactuar con las fuerzas de la naturaleza, el ciclo del agua y clima, los vientos, etc., para ordenar y dirigir la dirección del crecimiento de las plantas, de los animales y de las aves, entre tantas otras cosas fabulosas que su poder, a pesar de limitado en relación a Dios, podían hacer. Sin embargo, los ángeles, solo no tenían el poder de crear, pero podían dirigir el desarrollo de la vida en la tierra, y por ese motivo, fueron puestos allá para ese propósito de desarrollarla. En ese momento, todo era completamente armonioso, todo en el universo marchaba como un reloj suizo, había equilibrio y perfección en todo. Génesis 1:1 no deja duda que Dios fue quien creó los cielos y la tierra perfectos. Sin embargo, el siguiente versículo es uno de los más difíciles de entender por la mayoría de los eruditos bíblicos, y uno de los menos entendidos por todas las personas lectoras de la Biblia. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Siendo la creación de Dios perfecta, ese siguiente versículo pareciera ser una contradicción, pues en él la tierra aparece sin orden y vacía, cuyas palabras originales en hebreo son tou. Tales palabras significan literalmente caos y confusión. Si Dios no es Dios de confusión ni de caos y sus obras cielos y tierra fueron creados perfectos originalmente, entonces ¿qué es lo que causó esa corrupción en la creación perfecta? Los planos de Dios iban de viento en popa, todo conforme a lo planeado. Sin embargo, ocurrió algo distinto que empezó a afectar toda la perfección, toda la armonía creada por Dios. Hablando aún de Lucero, en Ezequiel 28:13 se indica lo que pasó al decir: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. La palabra iniquidad, o maldad en otras versiones fue traducida del hebreo hebel, que significan injusticia, maldad, perversión, violencia, inicuo, y otra traducción que mejor se encaja en el sentido del versículo citado es desviarse.
En el libro de Juan se expresa la principal característica desarrollada por ese ser creado por Dios y que usó para engañar a los ángeles que le acompañaban en la administración de la tierra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Lucero fue mentiroso desde el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, una vez que fue puesto para administrarla, él se desvió de las instrucciones de Dios y empezó a hacer lo que él quería, y ciertamente, hizo con que los demás ángeles creyesen que estaban siguiendo las instrucciones de Dios mismo. Explicado de forma sencilla, transformó la tierra en lo que él quería, para de esta manera tener el control sobre ella. ¿Y si los cátaros tenían razón y el mundo físico es obra de Satanás? Es la realidad Matrix donde estamos atrapados, una obra de Satanás. Ellos sostenían que Dios es un ente únicamente espiritual y el mundo sensible que conocemos es obra del demonio, es decir, tu casa, tu coche, la playa a la que vas en vacaciones, tu PC, tu ropa, tu pueblo, todo obra de Satanás. Los cátaros o albigenses, de la diócesis del sur de Francia, Albi, llamados también los puros, adoptaron una creencia que venía de Oriente, una mezcla de gnósticos, maniqueos y dualistas, que creían en dos principios, el bien y el mal. El bien era Dios y el mal era Satanás, y con él el mundo. Rechazaban la jerarquía. El Antiguo Testamento era obra de Satanás, Jesucristo era un ángel de Dios. Las obras de los creyentes carecen de valor, y estaban prohibidos los juramentos. Creían en la lucha permanente entre el bien y el mal. El hombre estaba compuesto de cuerpo, que era el mal, y de alma, que debía de luchar siempre hasta liberarse del cuerpo por la muerte. Creían en la transmigración de las almas, que pasaban de un cuerpo a otro, lo que nosotros llamamos reencarnación. Tenían un único sacramento que era el consolamentum, que venía a ser una especie de confesión general, obligándose después a no cometer ningún pecado y a seguir rigurosos ayunos y penitencias. Su libro sagrado era el Evangelio de San Juan, que debían saberlo de memoria y rezar más de 200 Padre Nuestros, con una fórmula cambiada, al día. Esta cosmología tan particular se plantea en un libro apócrifo llamado La Cena Secreta, donde se explica que originalmente el universo está poblado de entidades espirituales y eternas fruto del amor de Dios, que se contrasta fuertemente con Satanás, tentador y malvado, y que cae derrotado por el Dios bueno. Sin embargo, la misericordia divina que no conoce odio, permite a Satanás la creación del mundo terrenal con todo ser que en él habita, provocando incluso la encarnación de las entidades espirituales en carne, los reptilianos ángeles caídos, y los seres de luz ángeles. Para nosotros los cátaros fueron un movimiento político-religioso que llevó a su máximo esplendor a la nación de Occitania, en el Languedoc al sur de la actual República de Francia. El catarismo afirmaba una dualidad creadora formada por un dios espiritual y otro material, representado por los católicos como Satanás. Este último era el creador del mundo físico que habitamos, que para los cátaros estaba maldito. El dios Yahvé, a quien los judíos rendían culto en el Viejo Testamento, fue identificado como el dios extranjero, es decir, el diablo. Esta concepción daba coherencia a los pasajes bíblicos donde Dios ordena guerras y masacres en el texto sagrado hebreo. Por otra parte, Jesucristo era un enviado del Dios espiritual, en contraposición al diablo, que llegó a la tierra para mostrarnos el camino y señalar a la materia como nuestra prisión humana, señal o a los que él llamó raza de víboras, que son en realidad a los que nosotros llamamos reptilianos, el dragón Satanás y sus ángeles caídos. Los cátaros predicaban la salvación mediante la observación de normas morales de conducta que buscan purificar el espíritu al alejarse de lo material, que consideraban obra demoníaca. En respuesta, la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas, tras un intento de frenar su crecimiento por medios pacíficos mediante el adoctrinamiento, y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la Corona de Francia, para lograr su erradicación violenta a partir de 1209, mediante la Cruzada Albigense. Muchos de los cátaros sobrevivientes se refugiaron en España, donde también fueron perseguidos, masacrados y quemados por herejía. A finales del siglo XIII el movimiento, debilitado, entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco. El catarismo tiene sus raíces religiosas en formas estrictas del gnosticismo, el maniqueísmo y el zoroastrismo. En consecuencia, su teología era dualista radical, basada en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en absoluto conflicto, uno espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satán.
Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Satán, a semejanza de los gnósticos que hablaban del demiurgo. Sin embargo, los gnósticos del siglo I no identificaban al demiurgo con el diablo, probablemente porque el concepto del diablo no era popular en aquella época, en tanto que se fue haciendo más y más popular durante la Edad Media. Según la comprensión cátara, el reino de Dios no es de este mundo, Dios creó cielos y almas, el diablo creó el mundo material, las guerras y la Iglesia católica. Esta, con su realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, era según los cátaros una herramienta de corrupción. Para los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, una vestidura de la simiente angélica. Afirmaban que el pecado se produjo en el cielo y que se ha perpetuado en la carne. La doctrina católica tradicional, en cambio, considera que aquel vino dado por la carne y contagia en el presente al hombre interior, al espíritu, que estaría en un estado de caída como consecuencia del pecado original. Para los católicos, la fe en Dios redime, mientras que para los cátaros exigía un conocimiento, gnosis, del estado anterior del espíritu para purgar su existencia mundana. No existía para el catarismo aceptación de lo dado, de la materia, considerada un sofisma tenebroso que obstaculizaba la salvación. Los cátaros también creían en la reencarnación. Las almas se reencarnarían hasta que fuesen capaces de un autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad, y así poder escapar del mundo material y elevarse al paraíso inmaterial. La forma de escapar del ciclo era vivir una vida ascética, sin ser corrompido por el mundo. Aquellos que seguían estas normas eran conocidos como perfectos. Los perfectos se consideraban herederos de los apóstoles, con facultades para anular los pecados y los vínculos con el mundo material de las personas. Negaban el bautismo por la implicación del agua, elemento material y por tanto impuro, y por ser una institución de Juan Bautista y no de Cristo. También se oponían radicalmente al matrimonio con fines de procreación, ya que consideraban un error traer un alma pura al mundo material y aprisionarla en un cuerpo. Rechazaban comer alimentos procedentes de la generación, como los huevos, la carne y la leche, sí el pescado, ya que entonces era considerado un fruto espontáneo del mar. Del mismo modo que se sentían atraídos por los evangelios, los cátaros rechazaban el Antiguo Testamento. Igualmente, repudiaban la relajación de costumbres del clero medieval y las ansias de poder temporal de sus prelados. Admitían únicamente el sacramento de la imposición de manos y rechazaban todos los sacramentos posteriores que no se fundaban en las Santas Escrituras. Siguiendo estos preceptos, los cátaros practicaban una vida de férreo ascetismo, estricta castidad y vegetarianismo. Interpretaban la virginidad como la abstención de todo aquello capaz de terrenalizar el elemento espiritual. Otra creencia cátara opuesta a la doctrina católica era su afirmación de que Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. Creían que no era posible que un Dios bueno se hubiese encarnado en forma material, ya que todos los objetos materiales estaban contaminados por el pecado. Esta creencia específica se denominaba docetismo. Más aún, creían que el Dios Yahvé descrito en el Antiguo Testamento era realmente el diablo, ya que había creado el mundo y debido también a sus cualidades, celoso, vengativo, de sangre, y a sus actividades como Dios de la guerra. Los cátaros negaban por ello la veracidad del Antiguo Testamento. El consolamentum era el único sacramento de la fe cátara, con excepción de una suerte de Eucaristía simbólica, el melioramentum, sin transubstanciación. Si Cristo era una entidad exclusivamente espiritual, no encarnada, el pan no podía convertirse en el cuerpo de Cristo. Los cátaros también consideraban que los juramentos eran un pecado, puesto que ligaban a las personas con el mundo material. El término demiurgo, creador en griego, fue acuñado por el filósofo griego Platón para referirse al creador del mundo material. Se refiere a un concepto de escuelas filosóficas como el platonismo, el neopitagorismo, el medioplatonismo y el neoplatonismo. El nombre fue luego retomado por la mayoría de escuelas gnósticas para referirse al dios de la materia, creador del universo físico y, en general, visto como un ente malvado o, cuando menos, imperfecto. En la doctrina gnóstica el demiurgo era hijo de la diosa Sofía, la sabiduría, hija del dios de la luz o absoluto inmanifiesto, es decir, el dios verdadero más allá de la materia. En la doctrina del heresiarca gnóstico Marción, el demiurgo es un dios demoníaco adorado por los judíos, el dios del Antiguo Testamento, sin relación alguna con Jesús, quien sería el hijo del dios de luz. Para Marción había tal incompatibilidad entre judaísmo y cristianismo que eran dos religiones totalmente diferentes y que solo tenían en común la zona geográfica.
Otros pensadores gnósticos como Valentín, Simón el Mago y Maní plantearon similares distinciones entre el dios de la materia identificado con el demiurgo y el dios del espíritu. Los cátaros asociaban al demiurgo con Satán y aseguraban que la Iglesia católica era adoradora y servidora de este último, al ser una iglesia decadente corrompida por la opulencia y la riqueza, y que promovía la prisión de los seres en la materia. Pero Lucero también sembró la duda para convencerlos a secuestrar el planeta, quizás diciéndoles en tono de pregunta: ¿para qué cuidar la Tierra si tendrían que entregarla a otro ser inferior a ellos? Refiriéndose a los hombres que serían creados un poco menor que los ángeles, y tramó su plan siniestro contra nosotros. Los ángeles seguidores de Lucero pasaron a dirigir el desarrollo de la Tierra de acuerdo a sus propias voluntades, desviándose del verdadero propósito de Dios. Con eso, no solamente impidieron que Dios completase sus planes de crear al hombre, sino que la Tierra empezó a modificarse de tal forma que la vida se dirigió para una autodestrucción. El libro de Romanos 6, 8, 19, 22 resume: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Con ese propósito Dios creó todas las cosas, para la creación del hombre que vendría a ser parte de la familia divina de Dios como sus verdaderos hijos, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Lucero y sus ángeles secuestraron la tierra y la dirigieron a su autodestrucción, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pero Dios puso en marcha un plan para libertar la tierra de la esclavitud del pecado, incluyendo al hombre que más tarde fue creado. No logró recuperar la tierra de las manos de Lucifer, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La tierra gime porque fue afectada por la rebelión de Satanás, y mismo después de crear al hombre, Satanás continuó dominando la tierra a los hombres y mujeres con el virus. Por eso Dios aisló la tierra en la materia, para no contaminar al resto. Veamos más al detalle los últimos 542 millones de años de la edad de la Tierra, donde Dios formó la fauna y la flora marina y terrestre. Ese período se denominó por la geología Fenerozoico, palabra griega que significa vida visible. Está dividido en tres eras: paleozoica, mesozoica y cenozoica. Para entenderlo, tenemos que darnos cuenta que algo diferente de lo que Dios dispuso, sucedió. Sabemos que no fue el mismo Dios, sino a los ángeles que puso a cargo del desarrollo de la vida en la tierra. Son ellos quienes se desviaron del cumplimiento de las órdenes y voluntad de Dios, y eso comenzó con el principal de los querubines responsable por la administración de la tierra, es decir, Lucero. El querubín Lucero resolvió por su libre albedrío desviarse de las instrucciones de Dios y actuar por su propia cuenta. Ezequiel escribió sobre este personaje: perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Ezequiel 28, 15. Así que, en vez de cumplir con la orden de Dios, de desarrollar la tierra para recibir al hombre, Lucero la secuestró. La quiso hacer suya, y se rebeló contra el gobierno de Dios, rompiendo la armonía perfecta de las interrelaciones entre todas las cosas que existen, generando el caos y la destrucción. Ahora puedes entender por qué dinero y satanismo están de la mano. Hay un pacto con Satanás de una gran parte de las élites y sociedades secretas. Los cátaros lo sabían a su manera, y pagaron con la vida por mostrarnos esta realidad Matrix donde estamos atrapados. De manera similar el mundo fue afectado nuevamente con la desobediencia del hombre, comenzando por la naturaleza, cuando Dios dijo a Adán en Génesis 3, 17, 18, maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos te producirá. Los disturbios se extendieron también a los animales, que pasaron a competir entre ellos y a matarse entre ellos para alimentarse. Pero cuando en un futuro, el mal sea eliminado y todo vuelva a su verdadero equilibrio original, dice la Biblia, el lobo y el cordero pasarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Isaías 65, 25. Como afirma el libro de Romanos, en un futuro cuando el mal sea eliminado y todo vuelva a su equilibrio, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. El mal es ese virus que Satanás introdujo en los seres humanos que nos hace ser malos. Por eso Dios separó a los humanos del resto de seres que también habitaban la tierra, seres de materia y antimateria, como por ejemplo los hiperbóreos, y congeló el jardín del Edén donde estaban los ángeles caídos, enterrando a los ángeles caídos bajo kilómetros de hielo y nieve, y creó un muro en la Antártida, el lugar
lugar donde estaba el jardín del Edén, para que los humanos zombies infectados por el virus de Satanás jamás pudieran infectar las tierras infinitas que hay más allá del muro antártico, y creó una cúpula en el cielo que solo se romperá cuando el ser humano se libere del virus. Los humanos estamos atrapados en la materia de la Tierra, y será necesario un gran exterminio para liberarnos de ese virus. En realidad estamos muertos pero no lo sabemos, somos muertos vivientes en la ser físicos y seres espirituales también. Estos textos son sumamente importantes para entender qué es lo que pasó en la Tierra, cuando Lucero se rebeló y la secuestró, pasando a gobernarla juntos con sus seguidores, los ángeles caídos. Dios creó los peces, las aves y los animales para que vivan en armonía y que se alimentaran de la vegetación y de los nutrientes, pero, contrariando el orden y voluntad de Dios, Lucero, ahora conocido como Lucifer, introdujo un tremendo desequilibrio en la naturaleza, la competitividad entre los seres creados por Dios, ricos y pobres, buenos y malos, etc. Lucero estaba antes en el tercer cielo, donde habita Dios con todos los demás ángeles. Es ahí en el tercer cielo donde se originó todas las piedras preciosas y oro que cubrían a Lucifer en el jardín del Edén. En Apocalipsis 21 tenemos la visión de Juan que vio la ciudad santa de Dios, la Jerusalén del cielo que fue creada en el principio según Génesis 1:1. Dios creó todas las cosas, el cielo donde Él habita con todo lo que hay en él, la ciudad santa, su trono, el santuario. En Apocalipsis 21:18 al 21 Juan describe de qué materiales está construida la ciudad santa en el tercer cielo. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Apocalipsis 21:18 a 21. Conforme las escrituras, se entiende que las piedras preciosas y los metales preciosos fueron creados originalmente en el cielo donde Dios habita, en el principio de la creación de todas las cosas físicas. Isaías 14:13 revela lo que hizo Lucero en algún momento cuando se llenó de autoconfianza y se encegueció por su propia maldad. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Isaías 14:13 y 14. Sí, este ángel rebelde intentó hacer, digamos así, un golpe de estado al invadir el tercer cielo con todos sus ángeles y hubo, como dice la Biblia, batalla en el cielo. Hay una noticia que apareció en la prensa hace unos años, 2010, que dice lo siguiente. Investigadores británicos concluyeron que metales preciosos llegaron a la Tierra en violenta lluvia de meteoros. Estos científicos dijeron que metales preciosos, incluyendo el oro y el platino, vinieron del espacio hace millones de años atrás. Según ellos, los isótopos encontrados en las formaciones rocosas más antiguas del mundo en Groenlandia, es decir, átomos que identifican el origen y edad de los materiales, son claramente diferentes de aquellos que se originaron en la Tierra. Eso confirmaría la teoría de que los metales preciosos que usamos hoy llegaron al planeta en una violenta lluvia de meteoros, cuando la Tierra tenía apenas 200 millones de años. Apocalipsis 12 nos da a entender qué es lo que pasó en la antigüedad con los cielos y la tierra y que podría tener alguna relación con el descubrimiento del origen de los metales preciosos. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7 a 9. Después de una gran batalla en el cielo y la violenta expulsión del dragón y sus ángeles directo hacia la tierra, se supone que estos seres pudieron haber traído, digamos así, como botín, parte de los metales y piedras preciosas existente en el tercer cielo, material que llegó a la tierra en violenta lluvia de meteoros.
Es curioso que la empresa americana de Deep Space Industries anunció en el año 2013 que pretendía lanzar naves espaciales el 2016, previsión cambiada para 2020, para captar metales preciosos en asteroides. Podemos recorrer plata y oro de esos asteroides y venderlos en nuestros mercados, dijo David Gump, representante de la empresa. Así que, en vez de cumplir con la orden de Dios de administrar la Tierra, su gran creación física, para recibir al hombre, Lucero la secuestró. La quiso hacer suya, y se rebeló contra el gobierno de Dios, y Dios lo permitió como parte del proceso de formación del carácter de todos los ángeles. Lucero se transformó y empezó a desarrollar un carácter antagónico a Dios y en contra sus leyes perfectas. La Biblia dice que ese ser, ahora transformado en Satanás, el adversario de Dios, arrastró consigo una tercera parte del increíble número de ángeles creados por Dios, lo tenía secuestrado a la tierra y engañado a una gran parte de los ángeles, impidiendo que Dios realice la creación del hombre en ese momento. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.